you're able to give us your time, which is the most precious commodity in life. Porque si nos acaba dinero, podemos hacer más dinero. If we make money, we can make, you spend money, we can make more money. Pero cuando se nos acaba el tiempo, ya no podemos hacer más tiempo. When time is over, we cannot make more time. So, gracias por aceptar la invitación. Y ¿qué te parece si entramos de un solo? Thank you for accepting the invitation. And what do you think if we jump right in? Ok. ¿Quieres comenzar primero tú o...? Sí, si os gusta dar una bienvenida también a la gente que te escucha. Bueno, sí, acabas de decir todo, ya el tiempo es el tiempo, tenemos menos tiempo que dinero, incluso eso es muy verdad. Like you just said, we have a little bit of time, and time is just one commodity we have less and less, like you just shared. Y este es un tiempo para ofrecerles, para no ofrecerles, sino a darles a saber que sí hay esperanza en este mundo. And this is a time to let you know that there is actual hope in this world. Hay esperanza de sanación, tenemos una alternativa mejor que la medicina general. We have an alternative to medicine, and there is hope for healing, and there's alternative ways that we can get healing. Es basado en la naturaleza y en nuestras propias células madres. It's based upon the nature itself and our own stem cells. Así que perfecto, excelente. All right, entonces vamos a empezar con la buena pregunta. We're going to start with the first question. En referencia a tu salud, in reference to your health, ¿cuáles son los diagnósticos y la situación con la que estabas batallando y qué te dijeron los doctores? So I'm going to say it in English. In inglés, in reference to your health, what were some of the diagnoses and the situation that you were dealing with and battling with as far as what the doctors told you? Ok, mira, primeramente mi situación era una situación muy triste, muy crítica. My situation, first of all, was a very sad situation. Porque a mí me detectaron un tumor en mi cerebro, un tumor. Because they had detected a tumor in my brain in the back area where the spine connects. Donde no me dieron solución ninguna para podérmelo quitar. They didn't give me any solution to be able to take it away. Solamente lo iban a dejar crecer con el tiempo y que ponerlo en las manos de Dios. They were only going to allow it to grow with time and put it in God's hands. Mis síntomas eran mucho dolor de cabeza, mucho dolor de espalda. My symptoms were a lot of migraines, a lot of pain in my head, pain in my back. Pensaron que era el dolor de espalda, pensaban que era ocasionado por el exceso de trabajo y el peso que yo levantaba en mi trabajo, aproximadamente 40 libras. They thought that maybe a lot of my pain in my back was related to having to carry 40 to 50 pounds in my back due to my work. Pensaban que era un mal movimiento que había tenido yo y por eso causaba ese dolor en mi espalda, pero... They thought that it was probably that I had strained my back from having a bad movement to the point that maybe I had damaged my back and just hurted it. Después descubrieron que era un tumor que tuve un accidente por una escalera, me caí de una escalera. So then I had fallen from a ladder. I was up in a ladder and I fell from the ladder and I hurt myself, and they thought that they found out it was a tumor. ¿Algo más? Sí, ahora tú. Se dieron cuenta que fue un tumor porque tú te habías caído de la escalera. You had fallen from the ladder, so they thought it was a tumor porque te hicieron exámenes, ¿correcto? Sí, posteriormente cuando me tuve el accidente fue más fuerte mi dolor en mi cabeza y en mi espalda. So when I fell from the ladder, my back pain and my headaches became stronger, and so they thought that I had injured myself from the back, and that's why they did some tests. Y por eso te hicieron las pruebas, los exámenes. Sí, por eso miraron que no sabían por qué se había ocasionado, porque era más fuerte mi dolor, si el golpe no había sido en la espalda ni en la cabeza, entonces they were really if they found it strange that and concerned that why was it that I didn't hit my head, I landed on my back, but yet my headaches had increased and the pain had increased, so they were trying to figure it out. Incluso me dieron 2 años de terapia física. They gave me 2 years of physical therapy. Para
ver si podían solucionar el problema con masajes y to see if they can fix the problem with massages. pero no hubo resultados. There was no results. Entonces ahí fue donde decidieron hacerme los MRIs, resonancias That's when they magnéticas. decided to do the MRIs. Ahí fue donde el doctor me entregaron los resultados, me dicen dónde tenía el tumor aquí atrás de la cabeza. No era un tumor muy común en las personas. That's when they told me that what they found was a tumor here in the back of my neck, which is an area where not too many people get tumors. The percentage was very small. Pero bueno, me tocó a mí en ese porcentaje. Unfortunately, I was part of that small percentage. Y pues que fueron después, que fue lo que él me advirtió sobre esto, era que los síntomas que iba a ir presentando. So the one thing that he did forewarn me was that the symptoms that I was going to begin to have more and more due to this tumor Era que me iba a empezar a jorobar. ¿Jorobar? ¿Otra palabra para jorobar? No la conozco en inglés. Me iba a empezar a ir encorvando. Okay, so it was going to become como estar más tiesa. ¿O? No, irte haciendo para adelante, haciendo. Oh, okay, ya entendí. So basically, her body was going to start humping forward because of this tumor they found. También iba a ser mucho más fuerte mi dolor de espalda y de cabeza. They also said that my headaches and my pain in my head and my back was going to get stronger. No sabían si qué parte de mí iba a perder primero, si la vista o la memoria. Wow, they said that they didn't know which part she was going to lose first, either her eyesight or her memory. Y no, me dijo el doctor que lamentablemente, como no se podía quitar ese tumor, el dolor iba a ser muy fuerte, quizás no lo iba a poder controlar ni con morfina. And the doctor said that unfortunately, because the pain was going to get only stronger and stronger, that they were going to get to a point where they were not even going to be able to control it with, ¿con cuál medicamento? Con morfina. With morphine, yes, for the pain. Pues así eso fueron las consecuencias, eso fueron lo que me advirtió el doctor. No se podía, lamentablemente no lo podían quitar, porque si me lo quitaban podía quedar en estado vegetal o paralítica en ese momento. And unfortunately, they weren't able to do anything to the tumor, because if they went into that specific area to take out the tumor, which was in the little ball area, she had the chance of reaching and staying in a vegetarian state, which was going to be worse. Como quiera, de todas maneras, la voluntad de Dios es muy grande, y me dijeron que al correr del tiempo no sabían en cuánto, eso dependía cómo creciera el tumor, yo iba a tener las consecuencias finalmente a quedar en estado vegetal. They told me that unfortunately, that because of the consequences of this tumor, either way I was going to be damaged, but to try to do something was going to take me to a vegetation state. Wow. Yeah. Okay, yeah. Y también también te dieron un diagnóstico también de diabetes. Me habías platicado un poco acerca de eso. I know that you also told me on top of that, you also had a diagnosis of diabetes. Can you tell me a little bit about that? ¿Puedes hablar un poquito acerca del tipo de diabetes y cómo pasó eso? Sí, posteriormente, debido a mi enfermedad que tenía, lo que estaba padeciendo, y due to the fact that I was having this ailment with a tumor and the things that I was going through, they also did more studies. ¿Hicieron más estudios por esa situación? No me hicieron más. No, por la situación del tumor no, pero por el diabetes sí. Yo caí en un estado de cansancio, de mucho dolor, de mis pies, fatiga, era calambres, calores en mis pies y mucha debilidad. So she says that
Wow. So she says that basically, she had the tumor diagnosis first, and then later, though, she also had experienced a lot of being drained constantly, being tired, being without energy. Also, she would feel like tingling in the bottom of her feet and in her body. Sentías como cosquilla, como hormiguero o algo en tu Hormigueo en mis cuerpo. pies muchísimo, adormecimiento. Yeah, she would feel that her feet not only would get numb, but also, when your feet falls asleep and there's this it feels like a bunch of ants, it would feel like that, a lot of pain, mucho dolor, me imagino, ¿no? También. Sí, mucho dolor en mis pies. Ahí fue donde fui a otra consulta con mi doctor y me diagnostican diabetes. That is when I had so much pain in my feet and the tingling that's when I went back to my doctor and they diagnosed me with diabetes. ¿Qué tipo de diabetes te dijeron? ¿Qué tipo? Tipo 2. Oh, it was type 2. Tipo 2. Yeah, estaba ya en tan avanzado mi diabetes que podía caer en un coma diabético en cualquier momento. Wow. So she says my diabetes was so advanced that they told me I could fall into a diabetic state of coma. ¿Como un coma? Yeah, ¿Te habían dicho? con coma diabético, sí. Like a diabetic coma, basically, because her sugars were so high, porque tus azúcares estaban muy altos. ¿Cómo a qué nivel más o menos te acuerdas? Cuando el doctor cuando yo hablé con el doctor, que él me dijo, ni siquiera me explicó la cantidad de qué tan alta lo tenía, pero sus palabras de él fueron así: señora, si usted hubiera llegado a perder el conocimiento, a usted la tuvieran en un funeral. Usted trae el azúcar hasta lo que no se puede imaginar. Wow. So the doctors, when he spoke to me, I asked her if she was told what the levels of sugars were. And what she shared was that the doctor didn't even get into that. What his words exactly were: ma'am, I want to let you know that your level of sugars are so high that if you would have lost consciousness, you would have been in a funeral home right now. Wow. ¿Y qué sentiste y qué pensaste cuando escuchaste esas palabras? What did you think and what did you feel when you heard him say that to you? Imagínate que se me vino el mundo abajo, pero no tan abajo porque se me vino el mundo abajo porque yo dije diabetes, ahora el tumor y ahora diabetes, ¿dónde, cómo y por qué? Dios mío. I felt my whole world come tumbling down, because can you imagine? The first they tell me I have a tumor, and now they tell me I have diabetes. Like from where did I have diabetes? I had no clue. Wow. Yeah, sí, pero aquí estoy, bendito sea Dios. But here I am, praise be to God. Ahora sin el tumor, ahora sin diabetes. Now I don't have a tumor. Now I don't have diabetes. ¿Y qué hiciste? ¿Qué medicamentos te dieron para el diabetes o qué te ofrecieron? What did they give you? ¿Qué medicamentos te dieron para el diabetes o qué te ofrecieron? What did they give you to help your diabetes? What did they prescribe? Bueno, si me estás hablando del doctor de la medicina general para el dolor del tumor. Sí, claro, el doctor general del diabetes. Ok, para el tumor primeramente yo tomaba pura medicina para controlar el dolor. Era pura medicina fuerte, me mantenía como sonámbula. Okay, so for the tumor, what I received as medicine was simply painkillers, things to handle the pain, and of course I felt numb all the time. I felt like in and out. I wasn't myself. Okay, so lo primero fue medicamento para el dolor que te tenía como sonámbula. ¿Y luego? Y después para el diabetes ya iba yo directamente a la insulina, ni siquiera iba yo ya con pastillas. A la vez que yo fui al doctor que me diagnosticó el diabetes fue directamente insulina. So when I went for the second part of my diagnosis, which was the diabetes, ¿te dieron pastillas o no te dieron pastillas? No me dieron pastillas porque iba directamente a la insulina. Directamente. So for the diabetes, the doctor didn't even give me pills. He went straight. I was so high in my insulin that he went straight to the insulin shots. So te llevó directamente a los shots de insulina, inyecciones de insulina. ¿Y qué pasó cuando él te dijo eso? Cuando él What happened when he said that to you? Cuando él
me dijo que yo iba con la insulina, yo me rehusé a usar la insulina por la experiencia que yo tengo en mirar a las personas que se ponen insulina y no tienen ningún resultado. When he told me that I was going to have to take insulin shots, I refused it because I shared with him that I had already seen many cases of people in my family who were taking insulin and nothing would change. Nada cambiaba, decías tú, ¿no? En esas personas que estaban tomando insulina. Y por eso te rehusaste. That's why you refused, because you saw no change in other people. Entonces, ¿qué hiciste? So what did you do in that case? ¿No te tomaste la insulina? You didn't take the insulin? No, yo no me puse la insulina, pero después a mi siguiente cita, eso pasó el año antepasado, el 20 del año antepasado, el año 20. Just happened May 20th of last year, 2021. Yeah, en agosto. In August. I'm sorry, in August, not in May. Entonces esos meses de agosto a mayo, de agosto al mes de mayo, yo me mantuve pues con la voluntad de Dios y con mucha fe y la esperanza y no aceptando mi enfermedad hasta que me llega una bendición. From May all the way to August, I just trusted in the Lord God. I just said, look, I'm going to put my faith here. I'm going to refuse to take this stuff that they're offering me because I believe that there's got to be a better way. Tú sentiste que tenía que haber una manera mejor, ¿correcto? Sí, correcto. Y no usar la insulina. And she says, yes, correct. And I did not use the insulin. Entonces, pero tú ya no tienes ahora el tumor ni tampoco diabetes. No, but you don't have now neither the tumor nor the diabetes, but you didn't take any of the medicines, pero no te tomaste tampoco ninguna de las medicinas. No, yo no tomé para diabetes nada, solamente lo era para el dolor de mi tumor. Anything, only for the migraines that I had, solo para las migrañas, tomabas el dolor de medicina solo nada para más. El tumor. Sí, Solo para el tumor. She only took the pain medicine for the tumor, but did not take the insulin. Okay, wow. Eso fue en agosto 2021. This was August 2021. Yeah. ¿Cuándo empezaste a mejorar? Okay. When did you start to get better? De agosto a mayo del 2021, a mí en mayo me llega un producto natural, me hablan de un producto natural. Un señor, ¿En mayo? ¿En mayo? ¿Agosto? En agosto 21, me detectaron el diabetes. Okay, so espera, deja traduzco esta parte, vamos por parte. So on August, en mayo en agosto 21 es cuando te diagnostican con el diabetes. En agosto 20 me diagnostican diabetes. Okay, August 20th I am diagnosed with diabetes of 2021. Okay. Y en esa época es cuando te llaman acerca del producto. En mayo 21 me ofrecen, me hablan de un producto natural. Oh, antes. Oh, okay. So on May 2021, they started to talk to her, someone, about this natural supplements, this natural product. And then fast forward to August 2021 is when they told her that now she also had diabetes, ¿correcto? Fue el mayo, es cuando te dicen que tienes el tumor, te llega es cuando te llega la información del producto natural, más bien, de los suplementos naturales en mayo. Ya en agosto es cuando te dicen que también tienes diabetes, ¿correcto? No, estás al revés. En agosto 21 a mí me dicen que estaba a punto de un coma diabético porque tenía el azúcar muy alta. On August is when they told me that I had my sugar way too high. Nos estamos enredando. Mire, en agosto del 2020, a mí me hablan agosto 2020, a mí es cuando el doctor me dice que yo tengo el azúcar demasiada alta. Oh, en 2020. Ajá, en mayo. Ok, déjate traduzco esta parte en inglés. Ok, déjate traduzco esta parte que es mucho para mi memoria. So, I made a mistake in the understanding. So, it turns out that on August 2020, not 2021, August 2020 is when they told her, ma'am, your sugars are so high and you have diabetes, type 2 diabetes. Ya en mayo 2021, ¿correcto? En el May 2021,
¿Qué pasa En los, en mayo 2021? en el mayo, los últimos de mayo del 2021 fue cuando a mí un señor me habla sobre un producto natural. Okay. So Um, in the end of May of 2021 now is when a gentleman begins to speak to her about these natural products, these natural supplements. Perfecto, ya estamos bien ahora encajados, ok. pues sí, ya, sí, ya está bien, pues así pasa. Bueno, cuando a mí me hablan de este producto natural, el que yo estoy tomando ahorita, When they talk to fue, me about this natural ah, product that I'm taking now, fue porque a mí me dio el COVID. oh, it's because I got COVID. Got it, ok, entendí. Ya, a mí me dio el COVID. A mí me lo Wow. recomendaron para el COVID. Wow, so it was Y, recommended to me because of COVID, which came towards the end of May of 2021. Okay, now, man, so you had 3 things now. So entonces ya tenías 3 cosas. Tenías un tumor de 2 años atrás, you had a tumor from 22 years back. Luego te dicen que tienes diabetes también, they tell you you have diabetes. Y luego el año pasado te llega el COVID también. And then last year you get hit with COVID as well. Wow, me okay. llega el Ahora COVID entiendo, y now I understand. me llegó el COVID tan fuerte que no se lo deseo a nadie. Yo sí sentí todo el COVID que se came siente con so este hard to virus. me that I don't decide on anyone. Wow, me imagino. Ahí es cuando me hablan del producto natural y es cuando yo lo mando traer sin pensarlo, simplemente me di la oportunidad de tenerlo, de probarlo. Okay, so that's when basically this gentleman spoke to me about this natural product, the supplements that I'm taking now, and I didn't really ask many questions. I just ordered the process, give it to me, send it to me. Tú nomás dijiste, mándamelo sin tanta pregunta. Tú nomás querías sentirte mejor. You just wanted to feel better. Okay, y luego, ¿qué pasa? Then what happened? ¿Te lo mandan? Me lo mandan, sí, me lo mandan, me mandan el producto, me mandan un paquete que tiene un costo, pero trae Okay, so they bastante sent me a frascos. package that had a cost. So el paquete que te mandaron, ¿cuántos frascos traía? How many bottles did it have? Traía 7 frascos. So it had 7 bottles. Okay, the package that you purchased, que tú compraste, se traía 7 frascos. Sí, yo compré ese, sí, y quiero recalcar que yo no sabía cuánto traía, simplemente me confié en esto sin conocerlo, sin saber qué cosa me estaban mandando. So I have to be honest here and share with you that I didn't really know all the components of what it had or any of those things. I simply just trusted the person and I went ahead and took a leap of faith and tried it out. Si tú brincaste por fe, dijiste, vamos a probar y a ver qué sucede. ¿Y qué sucedió? And what happened? Bueno, pues entonces me llegó el producto en los últimos de mayo. Me pregunto cómo me lo puedo tomar, cómo lo voy a tomar. So at the end of May, the products arrived. I asked, how should I take it? How many should I take? I got instructions for it. Y bueno, ahí me dicen que tome 3 cápsulas del frasco juntas, las 13 ahí en ese mismo momento. 3 cápsulas. So they said to take 3 capsules together at the same time with some water at that moment. Okay. Me tomo esas 3 cápsulas y aproximadamente en menos de 3 horas yo ya no tenía un solo síntoma del COVID. So wow. So she took 3 capsules and less than 3 hours later, she had no COVID symptoms. No tenías ningún síntoma de COVID. En menos de 3 horas después, in less than 3 hours, no COVID symptoms. ¿Cuáles eran los síntomas de COVID que tenías? What were the symptoms of COVID that you were experiencing? Bueno, yo los síntomas del COVID que tenía eran que me estaba faltando la respiración, era un dolor muy fuerte en mi pecho, en mi espalda, sentía que algo se me iba a tronar dentro de mí. So one of I had many feelings of effects of the COVID. One of them was that to breathe, my chest, it felt really difficult to breathe and my chest would hurt and my back would hurt as well. So te dolía el pecho y la espalda, los pulmones a respirar, to breathe. You were in a lot of pain.
una tos fea o una tos que no puedes toser porque te duele, un dolor de cuerpo insoportable, sientes que se te van a quebrar los huesos en pedacitos, no puedes Wow. caminar ni 10 pasos. So she said even to cough, it was a horrendous cough. I've never had COVID. Thank God, you know, I had Omicron, but it's not the same. And so she says that when she was to cough, it was difficult to cough. It would hurt so much, her whole body. And she says that it felt like her bones were going to literally crack and break. Tú sentías que como los huesos se te iban a quebrar. En pedacitos. Wow. In little bits of pieces. She felt like they were going to break into little pieces. Wow. Caminaba agarrándome de paredes para poder sostenerme. She would walk, I would walk, she says, holding onto the walls so I can sustain myself. Pero bendito sea Dios, me llega este producto y menos, no conté el tiempo porque yo no tenía, nunca pensé que me iba a hacer tanto, tan pronto, iba a tener tan buenos resultados tan prontos, por eso no tomé el tiempo. So pero basically, menos de 3 más o menos de 3 horas. Okay, so basically she goes, I didn't know what all the product was going to do. I just knew I was in a situation where I needed help. I took the product, I took the 3, I took as they told me, and literally in less than 3 hours, my symptoms were gone. So en menos de 3 horas, ya no te dolía el pecho ni la espalda. Ni los pies, so ni in nada. Less than 3 hours, ¿ni nada qué? Ni nada me dolía, ni mi cabeza, que tenía dolor anteriormente por el tumor. Oh, es cierto. So she says nothing hurt it at all after taking the product, not her chest, not her back, not her headaches, because remember of the tumor, she had migraines as well. Nothing in her body hurt it, nada en tu cuerpo te dolía. Y entonces, ¿qué sucedió? Eso fue el primer día y solo te tomaste 3 cápsulas. That was the first day and you only took 3 capsules, correct? Ya, correcto, solo fueron 3 cápsulas. Ahí posteriormente, al otro día tomé las mismas 3. The next day I took the same 3 amount. Sí, igual seguía sin dolor. Me puse I a would still buscar have no pain. Me puse a buscar información. Me puse a buscar información en YouTube sobre el producto. Oh, okay. So she says, the next day I took the same 3 capsules. I still had no pain. So now I began to do research information via YouTube. Sí, ahí encontré unos videos del doctor que hace este producto, del doctor Víctor. Oh, so that's where I found some videos of the doctor and scientist who formulated the formula, Dr. Chavez, Dr. Victor on YouTube. Ajá, y luego. Ahí miré en un video donde él explicaba que si quería estar a la persona sana más pronto, qué cantidad podías ingerir o podías tomar una dosis. Okay, so there in the videos, she heard the scientist and doctor who formulated the supplements talking about, depending on how quickly you want to heal, is how much doses you should take for yourself, so you can up the doses to a higher dose. Entonces ahí aprendiste que podías tomar más de lo mínimo, que eran 3. So there she learned that she could take more of the minimum that were 3. Okay, sí, por favor, continúa. Eso era para acelerar mi sanación o mi estar más pronto sin el problema del tumor del diabetes. Me llegué a, perdón, puedes saber. See, that's when I started taking more of it because I wanted to fast pace my healing basically from the diabetes and the tumor. I know the COVID was good, right? El COVID ya estaba bien, but estabas pensando ahora en el tumor y el diabetes. You were thinking of the tumor and the diabetes now, right? If I'm going to take more dosage, una dosis más alta, so that I can heal quicker, para que yo pueda estar mejor, más rápido. Más rápido, correcto. Wow. Empecé aumentándole 6 cápsulas. So I started, I increased my dosage, and instead of taking 3 capsules, I started taking 6 capsules. Yeah. Después le aumenté a 12. Wow. Then I increased it to 12 capsules per day. Por día, sí, correcto. Per day. ¿De un solo te las tomabas o lo dividías entre el día? Did you take them all at once, the 12, or did you break it down throughout the day?
primero las dividía y después buscando miré que el mismo doctor decía que las podíamos tomar juntas para que no se nos olvidaran, entonces yo me las tomaba juntas para ya no tener ese trabajo, tomármelas durante el día. So at first, I started spreading them like the 12. I would break them down throughout the day. But then the same doctor, Dr. Victor, I saw that he said, you know, so you don't forget, you guys are able to take them all 12 at one shot. And that way you don't have to worry about the day forgetting. Entonces tú con eso aumentaste de un solo las 12. You then took the 12 all at once. Wow. Ya, monté las 12. Ya, y eso fue... pienso que fue una de las mejores maneras que hice porque bueno, pues sí, fue una de... This was probably one of the best decisions I made was to increase the doses because I got better quicker, porque te mejoraste más rápido. Sí, ya. Sí, entonces fue porque si volvemos a que en mayo comencé yo el producto para if we go back octubre that in May, perdón, if we go back that in May, I started taking the product in 2021, para octubre del mismo año del 2021. By October of 2021, the same year, tuve mi cita otra vez con mi doctor. I had my appointment again with my doctor. Donde ya me estaban esperando para casi obligarme a que me pusiera la insulina. They were almost waiting for me to force me practically to start taking the insulin. Wow. Porque me tenían una serie de grupos donde me iban a aconsejar con consejeros de, ¿cómo se llama? Psicólogos. So because they had a team of also like a support group of psychologists and therapists, because I didn't want to take the insulin, porque no te querías tomar la insulina. Yeah? So te querían como dar consejería. Because I didn't want to put taking the insulin. So they were going to do like a prevention, right? A psychological to get me to convince me. So te iban a convencer psicológicamente, según ellos, a que te tomara la insulina, ¿correcto? Exacto, sí. Wow. Cuando llego yo a mi cita, me habla ella, la doctora, de todo eso, pero yo les digo, ya no tengo diabetes. Wow. So when I get to the meeting with the doctors, and now I had a new doctor, female doctor, and I told her, I no longer have diabetes. Yeah, se me queda mirando la doctora como diciendo, ella que más quisiera, ¿verdad? Pero si tiene diabetes no se quita. She says, the doctor kind of gave me this stare and this look, kind of like strange, like, yeah, she probably wishes, but there's no cure for diabetes. No hay cura para diabetes, es lo que pensó. ¿Y luego? Pues le dije que yo estaba ya muy bien, no tenía ningún dolor, no tenía ningún síntoma que causaba lo del tumor ni lo del diabetes. Por eso yo pensaba que yo no tenía diabetes. Okay, I told her that I no longer had any of the symptoms that I had before that were caused by the diabetes, which, if you remember, were the tingling in her feet, you know, all these different feelings. And she no longer had the symptoms of the pain from the tumor either, the headache that she had before. So she was certain that she no longer had any of this. Entonces tú estabas segura, porque ya no tenías los síntomas del dolor que ya no tenías, que ya no tenías nada de eso. You knew you didn't have any more because your symptoms weren't there anymore. Una de las cosas porque tus síntomas ya no estaban. Sí, una de las cosas que quiero que sepan es que ahí es donde entendemos que los mejores doctores somos nosotros mismos. This is one thing I want to really highlight, everyone know that truly we ourselves are the true real doctors internamente hablando, ¿verdad? Los doctores somos nosotros. Yeah, internally speaking. Porque si yo ya no sentía todos esos síntomas because if I no longer felt all those symptoms, yo estaba segura que yo estaba sana, ya no tenía ninguna de esa enfermedad. I was certain that I was already healed and I no longer had any of those infirmities.
Wow. Y mi doctora lo comprueba que si era verdad, yo ya no tenía diabetes. Perdón, ¿qué fue La lo que le comprobó, dijiste? doctora, la Oh, doctora doctora. lo comprobó que And sí. then the doctor, my doctor herself, found out, it was proven to her that I no longer had diabetes. ¿Y cómo fue eso? Explícame un poquito de eso. Share with us how she found out. Explícanos cómo ella se descubrió eso. Porque yo le dije a ella que yo me había chequeado el azúcar continuamente y a mí ya no me subía el azúcar y no tenía ninguna dieta ni ningún cuidado. I told Y her quería because the reason I knew was that I would check my sugar levels constantly and they were all normalized and I didn't have any of those other symptoms. No tenía ni los síntomas ni la azúcar alta tampoco. no. Ese día no se me olvida, mi cita fue como a las 2 de la tarde. Yo había I never comido, forget that day. It was my appointment was at 2 p.m. yo ya para ese entonces había comido todo lo normal que come cualquier persona sin diabetes. Oh, and this is another part that I left out in her translation earlier. And she was also not having any special diets. As a matter of fact, before she went to the meeting, to her appointment, she was still eating the normal things she ate. Estabas comiendo las mismas cosas normales que comía siempre. Wow. Sí, ajá, con una persona que no tiene cuidado, que no tiene diabetes. Like a person who doesn't have diabetes. Cuando me checó ahí me chequé la sangre ahí con ella, me salió a 94. Wow, when she checked my blood right there with her, it came out to 94. ¿Y cuál es lo normal? What is the normal? Porque yo no sé diabetes, I don't know about diabetes. Lo que ella me dijo que eso era lo normal, eso era lo normal. Si yo me mantenía en eso entre 85 y 94, estaba dando mi esta era que yo ya no tenía diabetes. Wow, so she said that what the doctor told her was that a normalcy diabetes, what should be normal sugar levels is the right word, should be between 84 and 94? 85 y 94, si sale aquí entre 85 y 94, yo ya no so soy when she would check her sugar levels, if they were in between 84 and 85 and 94, right, that's normal. That's where you want to be. Ahí es donde quieres estar, es lo normal. Ahí es donde debemos estar. That's where we all should be at. Wow. Y entonces, ¿ella te hizo un examen de sangre aún? Yo ahorita no he ido a mis citas. No, pero en ese día ella te hizo sí, So claro. that day the doctor did a test. ¿Y qué te dijo cuando vio que estaba normalizado? What did she say when she saw that it was normalized? Me hablaron, me hicieron los estudios y me hablaron y me dijeron felicidades. They called me, they said that they did more studies and they said to me, congratulations, felicidades, y me dijo también de lo del tumor, que como a mí me miraba y a lo que yo le había dicho, ella daba por hecho que tampoco no tenía el tumor. Wow. So the doctor also told me that based on what she was observing and based on the symptoms that I no longer had and everything I had shared, that she believed that also the tumor was gone, her brain tumor. I'm getting chills all over my body just listening to this. Siento escalofríos en todo mi cuerpo nomás de escuchar esto. Es impactante, es so impactful. Wow, wow. Qué increíble. Me lleno de gozo. I'm really joyful. Y si se me salen las lágrimas, perdonen. If I get teary-eyed, forgive me. But this is really powerful to share because it gives hope to other people. Esto es algo muy poderoso compartir porque le da esperanza a las demás gente. Por favor, continúa, María. Please continue. Esa es mi intención, transmitir confianza y que si hay una esperanza y no nada más lo he visto en mí, lo he visto en otras personas que han tenido enfermedades peor que la mía postrado. And this is my intention. This is my desire to be able to transmit hope unto others who are dealing with similar things and let them know that there is a way out. It is a natural way out. Sí, hay una manera de salir, es una manera natural. And not only my testimony, she says, but I've seen many other testimonies of people that I've been able to help. Tú has visto con tus propios ojos muchos testimonios de personas que tú misma has podido ayudar también. Claro que sí, y que están peor que yo, porque yo, gracias a Dios, todavía no estaba postrada a una cama. And I've helped people that were worse than I was because I at least wasn't laying in a bed yet. Pero entonces quiere decir que hay personas que ya han estado en cama y tú las has ayudado. Yo las he
dado gracias a este producto que yo estoy tomando y se han levantado de esa cama sanos. I have helped people who have been bedridden with this type of ailments and diseases and infirmities, and with the product that I'm taking, and now they have risen from their beds, they are no longer bedridden, and they are healthy. Están sanos también estas personas, ¿cierto? Y sanos, sí. And they're healthy. Después de que les dan un diagnóstico de que ya no tienen esperanza de meses o días que les queda en este mundo. Even though they've been given diagnostics where they've been told that there's no hope and that they have maybe weeks or months, maybe even days left on this planet. Wow. Ahora tomando el producto que yo estoy tomando y que yo les voy hablando de este producto, esas personas están sanas y gozando de su familia. And now these people that I have been talking to them about this product that I've been taking, these people are not only healed, but now they're joyful again, living with their families and being able to live in a healthy manner. Ahora pueden vivir saludables con sus familias. Sí, es una transformación de tristeza a felicidad familiar. Wow. It's a transformation from sadness to joy with their families. Wow. Wow, Mari. Qué testimonio tan poderoso. What a powerful testament. Sabes, me lleno de gozo porque mi mamá también ha experimentado esto. No sé si te compartí. My mom was able to also experience this similar thing. Ella tiene diabetes alto también. She has high diabetes, a tal punto de que como ella parece mucho nerviosismo, she is always nervous, o de ansiedad, o de anxiety. Entonces a ella el azúcar se le subía muy alta rápido. Y me decía, hijo, yo me puedo hasta morir, no puedo ponerme nerviosa. She would tell me, son, I can't get nervous or upset because I could die from this, Y aparte tenía también su rodilla, donde ha tenido que usar bastón por muchos años, porque inclusive le habían sugerido reparar una operación en su rodilla. So my mom had also been told that she needed a surgery on her knee, because they needed to replace it, and she was refusing that, and she's used to cane for years. Ha usado un bastón por años. Aparte ha tenido úlceras. She's had a lot of ulcers, problemas de depresión, problems with depression. Ella empezó a tomarse el producto, creo que fue a finales de octubre este año. She started taking the product at the end of the year, of October of this year. Y 3 semanas después de tomarse el producto, 3 weeks after taking the product, le empezó un dolor de rodilla más fuerte. Her knee pain in her knee became stronger. Y yo le dije, mamá, eso es una buena señal. That's a great sign, mom. Eso es la crisis curativa. That's the healing crisis. Eso quiere decir que ya las células nuevas están reparando, ¿verdad? Tu rodilla. The new cells are repairing your knees. A los 3 días de que aguantó la vara, como decimos nosotros, 3 days after she hung down tight, right? Tiró el bastón. She threw away her cane. Wow. Puede caminar ahora sin bastón. Está en sus 67, 68 años de edad. She's about 67, 68. Fíjate, y tiró el bastón. She got rid of her cane. Me contó una historia de que iba con la señora que la ayuda, que la cuida. She was with the lady who takes care of her. Iban cruzando la calle. They were crossing the street y el semáforo se convirtió en amarillo. The light turned yellow. Y que dice que mi mamá que pega la carrera y subconscientemente. she jogged subconsciously. And when she got to the other side, she realized that she had run. Ya al llegar al otro lado se dio cuenta, hijo, hasta corrí, ¿verdad? Para el otro lado. Luego las úlceras de que tenía que intensificó el dolor por 3 días, las úlceras también, porque le estaba reparando todo. Her ulcers also intensified with pain for 3 days because the stem cells were repairing everything. Y me dijo, mijo, ya por poquito, y dejaba de tomar el producto, pero me acordé de la crisis curativa y lo que pasó con la rodilla, y seguí tomando, y me dijo, ya no tengo dolor de úlceras, ya se me sanaron. And now the same thing happened with the ulcers. Yeah, 3 days she was in intensive pain. She was like, I almost stopped taking it, but I remember the healing crisis. I remember what happened with my knee. I kept going, and now I don't have ulcer pains. Ahora, y también la depresión se le fue, the depression left, porque lo que las células, ¿verdad? Y podemos hablar de esto, reparan los tejidos y reparan todo el cerebro, ¿verdad? Platícame un poco, because we know that the cells are able to repair our organ tissues in our brain and our sight. So, platícanos, tell us a little bit about that. Platícanos un poquito de eso, a lo que tú has conocido. Bueno, a lo que yo he conocido y a lo que he entendido y que he escuchado. What I have understood, what I have learned, and I have heard.
Es que este producto que estamos tomando es un producto natural, es un activador de células madres. This product that we are taking is a natural product. It's a natural supplement. It is a reactivator for your adult stem cells. Prácticamente es vitamina y comida para nuestras células. Basically, it is food and vitamins and nutrients for our own stem cells. Es la manera de que vamos a darle la oportunidad de que las células salgan de la médula ósea y se empiecen a reproducir por millones. This is a way that we're going to give our own adult stem cells that live inside our bone marrow the opportunity to now have the energy and the nutrition so they can reproduce themselves by the millions. Ahí es cuando comienza la regeneración de los órganos, porque cada órgano ya tiene las células suficientes que necesita para su regeneración. And that is exactly where each organ begins to regenerate, because each organ already has the cells, adult stem cells, assigned to it of what it needs to go repair. Sí. Ahí es porque mi páncreas estaba tan dañado porque no tenía las suficientes células que necesitaba para él regenerarse y estar con vida adentro de mí. That is why my pancreas was totally destroyed, that it was not able to produce its own insulin until the new stem cells came and repaired the organ tissues so they can produce its own insulin. También fue que produjo el tumor, la falta de células en mi cerebro, en mi espina dorsal, que hizo que se hiciera ese tumor. And that is exactly what happened with my brain in the tumor, that in my spinal vertebrae, where it didn't have enough cells, enough stem cells to be able to be healthy, and there was a way that the tumor was able to be formed. Pero cuando yo tomé este producto y obtuve las células suficientes las células suficientes en todo mi cuerpo, fue ahí donde comenzó mi regeneración y mi sanación, a la que estoy viviendo ahorita con plena felicidad. And that's why when I started taking these natural supplements that we're talking about that feed your own adult stem cells, now my entire body had all the cells it needed to repair everything going on in my body. And that is why I'm here talking to you live, completely healthy, completamente saludable ahora, ¿verdad? Porque no hay felicidad si no hay salud. Because there's no happiness and joy if there's no health. ¿Verdad? Es verdad. Sí, y pues así es como vamos transmitiendo esto, dando esta información, esperanza de vida, mantén tu cuerpo sano con las células que necesita, tomando el producto que estamos tomando. Si me permites, lo voy a presentar. Sí, deja traduzco primero. And that is why I am inviting everyone listening, everyone within my earshot, to begin taking the supplements that are going to help your own adult stem cells so that you can regenerate your health in your body and have optimal health. And I'm going to share exactly what it is. Bueno, este producto no nada más me sanó, también me rejuveneció muchas personas. This product did not only heal me, but it brought me healing, actually is the right word, but it also allowed me to become more, regenerate my youth. Te regeneró tu juventud. Y sabemos que el producto en sí no sana, ¿correcto? We know that the product itself does not heal, correct? Yeah. Okay, el producto es una ayuda para que tú te sanes naturalmente. No the product is a help so that you may heal yourself in a natural way. No contiene células. It does not have adult stem cells inside. Okay, that's not the case, right? Esta es la bendición. Sube un poquito más. This is the blessing. Stem Forte Plus. Es este que está aquí. ¿Ya? Comparte el tuyo. Comparte el tuyo también. So this is it. The stem cell Forte in circular stem. Yeah. Estas son las bendiciones. These are the blessings. Estas son las que trajeron felicidad a mi vida y a los que están trayendo felicidad a las demás personas que están tomando este producto.
This is what transforma. brought me health and joy and happiness. Is what's also bringing a lot of joy to people who are getting, who are healing up, you know, with their own system and being able to be with their families is through this product. Sí, estos dos productos, estos son los, los esenciales para mantener plena salud. These are the two products that are essential to have plentiful of health. And uno se llama, one of them is called Stem Forte, se llama Stem Forte, ¿verdad? El que tienes arriba. Stem Forte Plus. Stem Forte Plus es un... Y el otro es Circular Stem. Y Circular Stem, háblanos un poquito para qué sirve. Tell us a little bit what Circular Stem is for. Ok, el Circular Stem es una cápsulas que ayudan para la circulación. Sabemos que las personas que... Sí, Circular Stem is another natural supplement that you take 2 capsules, and what that does is it cleans out your circulatory blood system. Te ayuda a limpiar el sistema circulatorio de la sangre. Circulatorio de las venas, se le quita todo lo que son la placa, todo lo que tenemos de grasa dentro de nuestra sangre. Es para limpiarla. Okay, so this one, what it does is it takes away all the grease, all the, like, for example, the cholesterol, all the clots that you may have in your blood system, all the bad stuff that's in your blood. What this does is it cleanses your blood system, all of your circulatory blood system. Y quiero agregar, si tú me permites, and I want to share, el sistema circulatorio de nuestro cuerpo, our circulatory blood system of our body, es como decir los freeways, los highways, yeah, las carreteras, right? They become our arteries, the veins. There are highways, there are the freeways, there are the roads, right? En las cuales fluye todas las diferentes células, right? It's where all the different cells are able to flow. Por ejemplo, entonces te limpia la circulación de la sangre, right? Circular Stem. It cleanses your blood circulation para que cuando tomes Stem Forte y ya tengas las nuevas células puedan correr sin que haya obstrucción libremente el paso. So that way, so guys, in English, this circular stem will clear your blood, clean your blood in a natural way because there's no toxic stuff in it. It's all natural supplements. That way, when you do take with it the Stem Forte Plus, what's going to happen is you're going to now have new stem cells that are going to go fast as lightning, just fast, without any obstructions in your circulatory blood system. Muy impactante, muy impactante. ¿Cuánto tiempo llevas ya tomando el producto ahora? Porque no lo has dejado tomar, obviamente. How long have you been taking the product now? Because obviously you haven't stopped taking it. ¿Cuánto tiempo llevas ya? Yo tengo ahorita desde mayo del 2021 a este tiempo, que es pasadito más de un año. So from May 2021 until now, which has been a little bit more than a year, so almost a year, como un año y medio casi, ¿no? Sí, un año, 7 meses. 8 yeah, meses, about a month, a year and 7 months, 8 months, more or less. Ajá, sí, yo, ¿cuándo voy a dejar de tomar este producto? When am I going to stop taking this product? Nunca. Never. Nunca. Eso es un buen punto que tocas. That's a very good point you touch. Porque muchas personas a mí me han preguntado, ¿y por cuánto tengo que tomar esto? And for how long do I have to take this? Y mi pregunta es muy sencilla que yo les hago a ellos. My question to them is very simple. Si usted tiene una enfermedad, if you have an infirmity, ¿cuánto tiempo dice el doctor que tiene que tomarse la medicina? How long does the doctor say you have to take it? Toda la vida, all your life, ¿verdad? Yeah. Una cosa muy importante. Sí, Cuando something ya very estamos important. sanos, When we are healed, podemos dejar de tomarlo. we can stop taking it. Pero yo me lo tomo por prevención. But I take it for prevention. Me lo voy a seguir tomando para prevenir. I'm going to keep taking it to prevent anything else from happening. Sabemos que por la vida, el ritmo de vida que llevamos, estamos muy propensos y débiles a agarrar cualquier otra enfermedad. We know that because of the style of life that we carry on, we have a high propensity of getting any other type of disease or something coming back. Con lo que comemos a diario, lo que respiramos, estamos matando gran parte de nuestras células. So with everything we breathe in daily, the natural environment,
and also with and the things that we eat that are unhealthy, we're constantly damaging and hurting our own adult stem cells. Pero tomando este producto Stemforten, no vamos a dejar que nuestras células mueran en su totalidad. En contrario, no va a morir una sola de nuestras células. But taking STEM4T Plus, we're going to prevent from our cells from dying and from becoming ill so that we can remain healthy, para permanecer saludables, right? Yeah. El doctor nos dice que cada vez que tomamos lo que dice tan solo el frasco, 3 cápsulas diarias, se reproduce. The doctor says that if we take daily the minimum dosage, which is 3 capsules daily, se reproducen 14 veces más las células en tu cuerpo por menos de 9 minutos o 9 minutos, cada 9 minutos. So this is powerful. The doctor who invented this, eso es poderoso, says that when you take 3 capsules minimum a day, cuando tomas 3 cápsulas mínimos al día, you get 14 new levels of stem cells within 9 minutes. O sea que en 9 minutos, 14 niveles de nuevas células madre adultas son reproducidas en nuestro cuerpo. Sí, y si no me equivoco, hay estudios científicos públicos que lo comprueban. Sí. So in English, for those who may be a little pessimistic, which is okay, right? Because this is unheard of. There's public scientific studies that support the fact that 14 new levels of adult stem cells are reproduced within your bone marrow 9 minutes after taking 3 capsules. That is ingenious. Eso es increíble, es ingenio eso. Wow. Aparte de lo que la ciencia está comprobado clínicamente, científicamente, es la comprobación más fuerte, son los testimonios que hay sanando personas con enfermedades terminales. And what's really amazing is that there's a lot of medical testimonies proven medically of people who were told they were going to pass away, and now those people are healed. They don't have any of these problems, and there's medical proof of before and after that they are no longer having these diseases, whatever the disease was called. O sea, lo que fue llamado, cualquier enfermedad que le hayan puesto, estas personas ya tienen pruebas científicamente de que tenían esto y ahora ya no lo tienen por la misma ciencia. Exacto. Yo digo siempre, lo que no pudo hacer la ciencia en mi problema de salud con el diabetes y el tumor, lo vino haciendo esta ciencia natural. Wow. I say always that what contemporary modern science couldn't do for my body with the tumor and my diabetes, this natural science, right, natural supplements, natural way, did everything that couldn't do, and I'm healed from both. Y está sana de ambos, ¿verdad? Estoy sana y feliz y antes no me miraban así, mi sonrisa estaba apagada, tenía ganas de vivir. Before, I was not as happy and as joyful and full of life as I am now. I did desire to live. Tenías ganas de vivir, obvio. Tenía ganas de vivir, pero no encontraba la solución para seguir viviendo. I wanted to live and I had the desire to live, but I didn't have the solution at the time how to accomplish this and keep living. Pero nunca me di por vencida. But I never gave up. Amen. Y me llegó esto. And this arrived for me. Y eso es una buena transición. This is a good transition. Por la gente, porque obviamente tenemos gente en ambos de nuestras redes sociales. We both have people